Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con rehabilitación de espacios y ahora nos encontramos aquí con el buen amigo Jesús López, el cual es cofundador de este lugar que se llama TEA. Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Oye, antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos en este lugar donde ya vemos que hay muchas maravillas, muchas cuestiones artesanales, pero platícanos qué es ATEA y cómo nace. Pues mira, ATEA es un espacio de coproducción, hacemos proyectos propios, trabajamos artistas, cada uno bajo su propia línea de trabajo, es gente que trabaja en cerámica, en textil, impresión, producción de cuchillos, carpintería, artistas que tienen su propia producción plástica o también escultura, ¿no? Pintura. Las siglas ATEA es un acrónimo que significa Arte, Taller, Estudio, Arquitectura. Y pues lo fundamos un grupo de arquitectos amigos míos de la universidad. Encontramos el lugar y venimos aquí a trabajar en cuestiones que nos interesan, ¿no? Principalmente. Hoy una cuestión que se combina entre el oficio y lo profesional. Así es, nosotros lo llamamos el arte y la artesanía, ¿no? Principalmente. Entendido como desde el aspecto en el que la producción artística viene de la mano del trabajo, claro, del trabajo hecho a mano. Entonces, pues es una cuestión que empieza por ahí, pero también tiene una salida de manera profesional. ¿Cuántos talleres conforman eso? Son 12 aproximadamente. Ok, ¿me los puedes mencionar? Sí, está el taller de cerámica, que es Geoide. Ajá. Geoide Studio, ellos hacen producción en cerámica. Y experimentación también. Está Azufre, ellos hacen autoediciones. Tenemos Santa Rosa Letterpress, ellos hacen trabajo de grabado y letterpress. Tenemos el Día de la Impresión, que es serigrafía, trabajo puramente en serigrafía. Pan y Rosas Textiles, que ellas hacen reciclaje y experimentación. Y el proyecto de Paola, que se llama Petirrojo, y ella también hace pues, toda esta cuestión con el tema textil. Después de aquel lado tenemos el estudio de Julia Van Hostragen, y ella es una artista que produce escultura y pintura. Brooklyn Blacksmith, que hace herrería y producción de cuchillos. Mi propio estudio, ¿no? Que hago arquitectura y diseño. Y el trabajo de Agustina, que ella es pintora. Órale, o sea, realmente un abanico de mucha versatilidad en cuestión de arte y, como ya lo dijiste tú, de arquitectura y cultura. ¿Tú cómo definirías tu proyecto? Pues mira, un espacio de producción y experimentación de la ciudad, ¿no? Y claro, para la ciudad. Y bueno, lo importante de este tipo de proyectos es que es un espacio de autogestión. Aquí también se desprenden otro tipo de proyectos. Sí, así es. Bueno, mucha de la gente que ha trabajado aquí o que ha colaborado a través de los años siguen con la sinergia que esto les puede ir dando. Y es gente que elementalmente colabora con nosotros o colaboró con nosotros y se empieza a derivar como de ahí. Y tenemos también una red de trabajo muy cercana con agentes culturales de aquí del barrio y con gente que está metida en el mundo de la cultura. Órale, pues muy interesante. ¿Sus redes sociales entonces? En Instagram estamos como ATEACDMX, en Facebook es diagonal Arte, Taller, Estudio, Arquitectura. Jesús, pues muchísimas gracias y vamos a ver parte del trabajo que hacen aquí. Seguro, gracias a ti. Vámonos. Y bueno, Laurita, ahora sí ya estamos en el lugar que precisamente junto con Casa Barrio, que aquí mi querido Jacobo Loaesa está aquí pues, para explicarnos también de qué manera están colaborando. Ya explícame bien de este lugar. Pues este es el espacio que queremos rehabilitar. Como ven, es un puente peatonal que divide, que cruza el eje 1. Está en condiciones de deterioro, no hay algunos peldaños en algunas áreas, está con la estructura un poco floja en otras. Y entonces eso lo que ocasiona es que la gente, en lugar de usar el puente peatonal, cruce por abajo en una zona, en una vía bastante rápida. Entonces eso no solo ocasiona un caos vial, sino también pone en riesgo y en peligro vidas humanas. Pero además este deterioro pues va atrayendo otras situaciones negativas, como personas en situación de calle. Ahí estamos viendo precisamente que ya está instalado. Está completamente instalado y pues eso además como que suma a la inseguridad, a la insalubridad, y pues se van como que sumando todas estas prácticas negativas que queremos visibilizar, sensibilizar
sensibilizar y empezar a generar acciones para que todos cuidemos el mobiliario urbano, pero que también hagamos citas para que tengamos una conciencia en cómo transitamos el espacio público. Claro. Y Jacobo, ustedes sumándose también, pues ahora sí que con Casa Barrio y en conjunto con Ciclo, pues bueno, están agarrando esto desde un principio y ahora sí que agarrando, pues ahora sí que a la burra por los pelos, ¿no? Pues sí, también es de trabajo que nos corresponde hacer, como si queremos hacer parte de este entorno social que somos de Tepito. Recordamos que también el eje 1 Oriente, porque es importante retomar esa parte, que también esa parte vivimos, ¿no? Vivimos en los dos ejes 1, ¿no? Claro. El eje 1 Norte y el eje 1 Oriente, que es más conocido como Avenida del Trabajo. Pero sí reconocer esta parte que es importante también la cultura cívica de usar los puentes, que también no hemos tenido, entonces... Claro, que son puestos para algo. Sí, ¿no? Y pensamos que rehabilitándolo, poniéndolo, pues bien o mal bonito, la gente también ya va a poder usarlo, va a poder empezar a tomar y subir el puente y poder hacer uso correcto de las instalaciones, no venir y poder vivir aquí también, claro. ¿no? Y bueno, que este puente también conecta aquí a una escuela que precisamente ustedes también están buscando poder recuperar este lugar. Así es, mira, aquí estamos justamente en la Escuela Vasco de Quiroga, lleva más de 10 años en desuso y lo que queremos hacer es el planteamiento ya de hacer una casa de artes y oficios bien, donde también la iniciativa es darle empleo a esa gente que ya es adulto mayor y asimismo ellos que son maestros de un oficio puedan enseñar a los jóvenes nuevos para así ya poder crear buenas fuentes de empleo y no solamente dar la apertura que es comercio. Claro. Ya lo decía Luis por ahí, que realmente el crearles a los jóvenes, el aprender un oficio, pues siempre va a ser fructífero. Sí, bueno, apostar y apoyar por el arte y la cultura es en beneficio para todos y no hay presupuesto de policía o contra la violencia que sea más efectivo que capacitación a nivel cultural. Pues no cabe duda que hacen una gran mancuerna y ojalá y los proyectos se sigan dando y sigan haciendo un bien para la comunidad. La verdad, los felicito y mucha gente como ustedes, que se sumen más. Y ahora sí, amigos, nosotros nos despedimos de este programa, no sin antes decirles que nos escriban a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y ahora sí, los dejamos con el musical de mi querido Chava Rock. ¿Te puedo hacer una pequeña frase? Para cerrar con todo y lujo, si todos jalamos parejo, la vida sería más chida. En paz descanse Daniel Manrique. Eso, ya lo dijo. Chava Rock, vamos contigo. ¿Qué tal, mi Chox? ¿Cómo estás? Pues tenemos aquí un grupo que ya consideramos de casa, que de hecho son de casa, ¿no? Caligaris, ¿cómo estamos? Ya es nuestra segunda casa. Nos falta votar ahora que viene la votación. Y ustedes van a presentarse en el Auditorio Nacional. Auditorio Nacional, los Caligaris, mira, pasaron 10 años de la primera vez, ya casi 11, y ahora estamos en el Auditorio Nacional, que es un lugar... Cuando nosotros le contábamos a la familia nuestra que veníamos al Auditorio Nacional, dicen, no, ¿en serio el Auditorio Nacional? Pero entonces ustedes son famosos, nos decían ayer. No lo podían creer realmente. Y bueno, y encima ahora que vamos a llegar con la noticia que tenemos el 5 agotado, el 6 de octubre agotado, el 7 de octubre se abrió ahora un nuevo Auditorio Nacional. Estamos locos de alegría. Pero me da gusto que se tardaron 10 años en poder pisar por primera vez México y resulta que ya lo hacen y tienen un disco grabado en vivo aquí en el Palacio de los Deportes ante más de 20,000 personas. Sí, durante todo el 2017 lo estuvimos preparando y bueno, y elegimos México también, bueno, por el lugar donde se iba a filmar, que fue el Palacio. Así que fue un show, y es un show que queríamos que quede para la posteridad porque lo preparamos un montón, tiene un montón, además del playlist, del setlist, no playlist. Estoy con cosas muy digitales todavía. Muchas cosas que fuimos preparando que tienen que ver con lo escénico, con lo teatral, con lo circense, ¿no? Así que, bueno, está ahí para que lo vean y lo disfruten. Para nosotros fue un trabajo arduo, pero felices de poder presentarlo hoy acá. Bueno, pues muchas felicidades, viene esto y ¿qué más sigue? Bueno, obviamente es la promoción, la gira, Bueno, nosotros tenemos fecha, bueno, en octubre venimos acá de nuevo, pero en el mes de julio tocamos en Monterrey, tocamos en Guadalajara, en Ciudad Juárez, y creo que se está por cerrar una fecha en el Estado de México, también en una de las localidades de acá del Estado. Después en agosto nos damos unos días de vacaciones, ¿nos merecemos? ¿Nos merecemos unos cuántos? ¿10 días? ¿Cuánto tenemos? 15 días de vacaciones nos tomamos. En octubre volvemos a México a presentar esto en la Ciudad de México y varias fechitas más, así que... Bueno, mienten, todo el tiempo están de vacaciones ustedes, se divierten. pero no lo diga porque si no se van a dar cuenta la gente. Si no, no van a querer pagarlos. Vacaciones de las vacaciones tenemos. ¿El lugar que más te gusta de la Ciudad de México? ¿De la Ciudad de México?
Y hay varios. Xochimilco es muy bonito, muy bonito. A mí me gustó la pirámide. Cuando fui, sí, me encantó. No fui más porque no me daba el aire. Pero una vez con eso me encantó, saqué un montón de fotos, me encantó. Pero tienen lugares increíbles acá ustedes. Yo fui con mi papá al castillo de Chapultepec, precioso también, ¿no? Cuando vino mi papá, tuve la oportunidad de cuando yo ya conocí un poquitito más, decirle que venga, que visite, que vaya acá, que coma tacos, que bueno, la verdad es que está súper feliz. A mí me encanta México, siempre lo digo. Un placer estar con ustedes y bueno, esto fue @21, recuerden, yo soy Chavarrock, estoy en Twitter como Chava_rock y Chavarrock oficial en todos los demás y vamos a ver si como tocan duermen. Bueno, ¿qué tal amigos? Acá los Caligaris les vamos a ofrecer una especie de acústico para todos ustedes. En un grupo más reducido. Un grupo más reducido. Exactamente. Bueno, esta canción habla mucho de nosotros y, ¿por qué no de México? La primera vez que llegamos a México acá, no nos venía a recibir nadie en el aeropuerto. Solamente una persona con un cartelito que decía Caligaris. Incluso estaba mal escrito, me acuerdo, Caligaris. Sí, es verdad. Y bueno, después surgió esta canción romántica que dice: vos sos para mí mi cartelito de aeropuerto. Se llama El Oasis. Y suena así. Y dice, 1, 2, 3. El sol de mi piano está muy desafinado. Voy a tener que cantar en mi mayor. Desde que me crucé con tu sonrisa, ya no existen problemas sin solución. Ese jogging gris con agujeritos, las ojotas y media color marrón. No sé si estará muy a la moda, pero si te veo así me hace sentir mejor. Y otra noche dormimos en el colchón de una sola plaza y no morimos de calor. Y no dudas en gruñirme si me muevo. Ay, por Dios, no podés ser tan molesto. Es que me gusta escuchar tu voz retándome un poco antes de dormir. Sol mi oasis personal, mi sol cuando despierto, mi cartelito de aeropuerto. Hey, 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 hey. Son mi ganas de llegar, mi novia en cualquier puerto. Me gustan hasta tus defectos. Eso. Get your teeth,